Buenos días, licenciado. El grupo número 9 presentará sobre la ley de Ohm generalizada e instrumentos de medida. Como índice tenemos en el primer punto ley de Ohm generalizada, los instrumentos de medición, aplicaciones y ejemplos, y como último punto experimentos y cálculos. Concepto básico de la ley de Ohm generalizada. La ley de Ohm generalizada es una extensión de la ley de Ohm que considera no solo la resistencia externa del circuito, sino también la resistencia interna del generador. Aquí podemos observar las dos fórmulas de la ley generalizada de Ohm. La primera nos dice que la intensidad de corriente es igual a la fuerza electromotriz del generador menos la caída de tensión interna sobre la resistencia externa más la resistencia interna del generador. La segunda fórmula nos dice que la fuerza electromotriz del generador es igual a la intensidad de corriente por la resistencia externa más la resistencia interna del generador. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Abigail Colombo y voy a presentar sobre los instrumentos de medida que están conformados por el amperímetro y el voltímetro. ¿Para qué sirve el amperímetro? El amperímetro es un instrumento que se usa para medir la intensidad de corriente eléctrica, es decir, cuánta corriente está circulando por un circuito. La unidad que se mide es el amperio A. ¿Cómo se usa? Se conecta en serie con el componente donde queremos medir la corriente. Esto significa que la corriente debe pasar directamente a través del amperímetro. El voltímetro. ¿Para qué sirve el voltímetro? El voltímetro es un instrumento que se usa para medir la diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre dos puntos de un circuito. Se mide en voltios V. ¿Cómo se usa? Se conecta en paralelo el componente donde queremos medir el voltaje. Esto es porque se necesita comparar el potencial eléctrico entre dos puntos distintos. ¿En qué cosas se aplican el amperímetro y el voltímetro? Estos instrumentos se usan en muchas áreas. En laboratorios de física, para aprender y comprobar leyes eléctricas como la ley de Ohm. En talleres eléctricos o mecánicos, para diagnosticar fallos en vehículos, motores o circuitos. En electrónica casera, para revisar si un cargador, batería o aparato está funcionando correctamente. En estas instalaciones eléctricas domésticas, para verificar si hay voltaje en un enchufe o si hay corriente circulando. Muchas gracias. La ley de Ohm generalizada tiene aplicaciones en el diseño y análisis de circuitos, así como en la resolución de problemas prácticos. Se utiliza también para calcular la corriente, el voltaje y la resistencia en circuitos con fuentes que tienen resistencia interna como baterías reales. Además, es fundamental para entender el comportamiento de circuitos como componentes, resistencias en serie o paralelo, y para diagnosticar problemas en sistemas eléctricos. Experimentos y cálculos. En esta parte se presentan diferentes procedimientos experimentales diseñados para comprobar la ley de Ohm, que establece que la corriente que pasa por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado, siempre que la resistencia se mantenga constante. ¿Qué se hace en los experimentos? Por ejemplo, está el montaje del circuito, donde se arma un circuito electrónico básico que incluye una fuente de voltaje, resistencias y cables de conexión, un amperímetro para medir la corriente y un voltímetro para medir el voltaje. También está la toma de datos, donde se varían los valores del voltaje aplicando al circuito y se mide la corriente que circula por el mismo. Con esos datos se construyen tablas para registrar los valores del voltaje y la corriente. También está el análisis de proporcionalidad. Al observar los datos obtenidos, se busca comprobar si el cociente entre el voltaje y la corriente se mantiene constante. Si es así, se verifica que se cumpla la ley de Ohm. También está la influencia de instrumentos de medición, donde también se analiza cómo la conexión de los instrumentos de medición, como el voltímetro y el amperímetro, pueden afectar los resultados. El voltímetro debe conectarse en paralelo con el componente donde se mide el voltaje. El amperímetro se conecta en serie donde el circuito para que toda la corriente pase a través de él. Bueno, en conclusión, estos experimentos permiten no solo comprobar de manera práctica la ley de Ohm, sino también entender cómo influye la manera en que se conectan los instrumentos de la medición eléctrica. Un alambre de cobre tiene una longitud de 10 metros y un área transversal de 2 milímetros cuadrados. Sabemos que la resistividad del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro.
Si se aplica un voltaje de 12 voltios a lo largo del alambre, ¿cuál es la intensidad de corriente que lo atraviesa? Primero usamos la fórmula de resistencia a partir de la ley generalizada, la cual nos dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud del conductor sobre el área de sección transversal, donde los valores de la resistividad son de 1.7 por 10 a la menos 8 por metro, y la longitud del conductor, como vimos, era de 10 metros. El área de sección transversal es de 2 milímetros cuadrados, que transformándolos a metros serían 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Reemplazando los valores de la fórmula que mencioné, nos da un valor de 0.085 ohmios. Y ahora aplicamos la ley de Ohm clásica, la cual nos dice que la corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. Como vimos anteriormente, el voltaje era de 12, y si reemplazamos con el valor que obtuvimos en la ecuación anterior, nos da un valor de aproximado de 141 por 18 amperios. Podemos concluir que la corriente que atraviesa el alambre es aproximadamente 141 por 2 amperios.